perseguida por su novio, entró en el primer auto que vio. Lo que no sabía era que aquel hombre frío y silencioso era un mafioso. Él observó su osadía en silencio y, en ese mismo instante, supo que jamás la olvidaría. Aquí comienza otra historia original estremecedora. Estás en el canal Tramas de Amor, donde el peligro besa al romance de frente. Antes de continuar, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Y dime también, ¿crees que el amor puede nacer en medio del peligro? Ella corrió. El tacón golpeaba torcido sobre el asfalto empapado, torciéndole el tobillo a cada paso. Pero el dolor físico era irrelevante ante el pánico que le congelaba la sangre. El corazón le martillaba contra las costillas, una batería desbocada que parecía querer romperle la piel, y el aire le entraba desgarrando los pulmones, mezclado con el agua fría de la lluvia torrencial. Detrás de ella, la voz que un día Caroline había llamado amor ahora sonaba como una sentencia de muerte, distorsionada por el odio y por una posesividad enfermiza. Regresa aquí, no sabes con quién te estás metiendo. El grito de Marcos resonó por la calle desierta, rebotando en las paredes de los edificios cerrados. Caroline dobló la esquina en medio de la desesperación absoluta, con el cabello pegado al rostro y la visión nublada por las lágrimas y la lluvia. Su celular estaba roto, aplastado en el suelo del departamento que había abandonado minutos antes. El bolso con sus documentos y dinero se había quedado atrás en la caótica huida. No había patrullas de policía vigilando esa zona industrial. No había amigos cerca, ni ventanas iluminadas con vecinos asomados. Solo la calle lúgubre, bañada por charcos de aceite y agua, y un auto negro estacionado en el acotamiento con el motor encendido, rugiendo bajo y con los vidrios oscuros, como se guardaran secretos inconfesables. No lo pensó. El instinto de supervivencia anuló cualquier lógica o etiqueta social. ¿Qué es capaz de hacer una mujer desesperada cuando la muerte le pisa los talones? Caroline abrió la puerta trasera del vehículo desconocido y se arrojó al interior, encogiéndose en el suelo, apretada en el espacio entre el asiento trasero y el delantero. Se abrazó las rodillas con fuerza, pegó el rostro a la alfombra afelpada y comenzó a murmurar, con la voz reducida a un hilo de súplica histérica: por favor, sácame de aquí, por favor. En ese mismo instante, el ambiente dentro del auto cambió drásticamente. El silencio se rompió por el sonido del metal deslizándose contra el cuero. El conductor sacó el arma de la funda con una velocidad entrenada. El hombre en el asiento del copiloto hizo lo mismo, girando el torso para apuntar a la intrusa. El clic de los seguros al quitarse fue el único aviso sonoro antes del disparo inminente. Diogo Petkovic, sentado en el asiento de atrás, solo levantó la mano izquierda. Fue un gesto lento, calmado y absoluto. No hubo palabras ni gritos, solo la palma de la mano alzada en el aire, ordenando la suspensión de la ejecución. Los dos guardias se congelaron instantáneamente. Las armas permanecieron apuntadas, pero los dedos no presionaron los gatillos. La autoridad de aquel hombre llenaba el espacio más que el oxígeno. Caroline no vio nada de eso. Seguía encogida en el suelo del vehículo, temblando violentamente y sollozando bajo, como si el mundo estuviera a punto de derrumbarse sobre su cabeza. El olor a cuero caro y a colonia amaderada le invadía las fosas nasales, contrastando con el olor a lluvia y a miedo que traía consigo. Por el retrovisor central, Diogo miró hacia afuera a través de la película oscura que lo hacía invisible para el mundo exterior. En la banqueta, a pocos metros de ahí, un hombre sostenía un cuchillo de cocina. Marcos miraba a los lados frenético, con el pecho subiendo y bajando y los ojos recorriendo la oscuridad, como quien busca a una presa que acaba de escapar de la trampa. Su rostro estaba retorcido, tenso, y su cuerpo inclinado hacia adelante, listo para atacar cualquier sombra que se moviera. El mafioso cerró los ojos por un segundo, sintiendo el peso del cansancio. Estaba exhausto. Había pasado horas estacionado en ese punto estratégico esperando una emboscada de un clan rival que nunca apareció. Lo último que deseaba en esa noche lluviosa era lidiar con dramas domésticos de terceros. Sin embargo, la presencia de esa mujer temblorosa a sus pies despertó algo que no era piedad, sino una curiosidad mórbida. «Vámonos», ordenó Diogo al conductor, con su voz grave vibrando en el silencio del habitáculo. El auto de lujo arrancó suavemente, con las llantas adhiriéndose al asfalto mojado sin derrapar,
dejando atrás al hombre armado y furioso, tragado por la lluvia y la frustración. Dentro del vehículo, el silencio volvió a reinar, roto solo por la respiración irregular y sibilante de Caroline. El aislamiento acústico do auto transformaba el mundo exterior en una película muda. La tormenta era solo visual. El peligro parecía haberse quedado del otro lado del vidrio. Minutos después, cuando la distancia pareció segura y el ritmo cardíaco comenzó a disminuir, Caroline se movió despacio, se sentó en el asiento de cuero suave, todavía temblorosa, con los ojos de par en par, llenos de un pánico residual. Parecía un animal herido, acorralado en una jaula de oro. Disculpa, me disculpas. Sé que no debía. Yo solo. Hablaba demasiado rápido, atropellando las sílabas, como si el silencio fuera una amenaza física. Pensé que iba a morir. Él estaba ahí mismo. Miró por la ventana, viendo la ciudad pasar como un borrón de luces distorsionadas por la lluvia, y reconoció una avenida transitada. Ya estamos lejos. Puedes parar aquí. Yo me bajo. No quiero molestar más. No, respondió él. La palabra fue seca, cortante, como el sonido de una guillotina. Caroline se giró hacia él, y la sorpresa superó momentáneamente el miedo. ¿Cómo que no? Ya causé demasiados problemas. Detén el auto, por favor. No voy a parar en medio de la noche y dejarte en la calle, empapada y descalza, dijo Diogo, sin siquiera mirarla. Seguía con la mirada fija en el horizonte, con una postura rígida e impecable. El enojo surgió como un mecanismo de defensa para Caroline. Era más fácil sentir enojo que admitir la vulnerabilidad total en la que se encontraba. Yo no pedí tu ayuda más allá de esa cuadra. Mi vida no es de tu incumbencia. Diogo inclinó levemente el cuerpo hacia adelante, saliendo de las sombras de la esquina del auto. La luz de los postes de la calle iluminó la mitad de su rostro, revelando rasgos duros y una fina cicatriz cerca de la mandíbula. Su voz bajó un tono, volviéndose peligrosamente controlada. Todo lo que entra en mi auto es de mi incumbencia. Caroline lo enfrentó, sosteniendo la mirada desafiante, a pesar del terror que le revolvía el estómago. Tú no me mandas. Sus ojos oscuros, profundos como pozos sin fondo, se encontraron con los de ella a través del reflejo en el vidrio y luego directamente. Por primera vez en la noche, él la analizó de verdad. Vio la ropa mojada pegada al cuerpo, el cabello desgreñado, pero sobre todo vio el fuego en sus ojos. La mayoría de las personas se habría encogido. Ella estaba lista para morder. Vaya, eres osada, dijo él finalmente, como quien constata un hecho científico. Y las personas osadas suelen morir temprano en mi mundo. Ella tragó saliva, sintiendo que la garganta le raspaba, pero no bajó la barbilla. Oh, sobrevivir. Un casi esbozo de sonrisa, imperceptible para la mayoría, apareció en la comisura de la boca de él. Rápido, peligroso. El auto continuó cruzando la ciudad iluminada, deslizándose por la noche como una promesa que nadie ahí había hecho, pero que ninguno de los dos podría ignorar. Sin saberlo, Caroline acababa de cruzar el límite invisible entre el miedo común y el hombre más peligroso que pudo haber salvado su vida. Y nada, a partir de ese segundo, volvería a ser simple. El vehículo blindado seguía firme por la carretera casi vacía, cuando el silencio comenzó a incomodarla más que la amenaza implícita. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, con la voz aún inestable, luchando por recuperar la firmeza. Él ni se molestó en mirarla de nuevo, manteniendo la atención en un punto fijo en la nada. Yo voy a casa. Hubo una pausa corta, cargada de sarcasmo. Y, por lo visto, llevaré compañía. No te preocupes, añadió, acomodándose el puño de la camisa. Soy un buen anfitrión. Caroline frunció el ceño, y su instinto de alerta se encendió otra vez. ¿Eres algún tipo de secuestrador? Una leve sonrisa apareció en el rostro de él, desprovista de cualquier humor o calor humano. Curioso, no parecías muy preocupada por saber quién era yo cuando invadiste mi auto huyendo de un hombre con un cuchillo. Ella se quedó en silencio, derrotada por la fría lógica de él. Minutos después, el paisaje urbano dio paso a zonas más arboladas y exclusivas.
El portón de hierro apareció al frente, alto e imponente, bloqueando el camino privado. Las cámaras de seguridad giraron para enfocarse en el vehículo. Muros altos rodeaban la propiedad y hombres armados con fusiles patrullaban el perímetro. El acceso al auto fue autorizado sin que se cruzara una sola palabra con la caseta de vigilancia. Cuando Caroline vio la mansión iluminada al final de la alameda, el estómago se le revolvió violentamente. No era una casa, era una fortaleza. ¿Dónde estamos?, susurró, sintiéndose minúscula. En casa, repitió él con la naturalidad de quien posee el mundo. El auto se detuvo suavemente frente a la entrada principal. El conductor bajó primero con agilidad militar. Uno de los guardias abrió la puerta trasera del lado de Diogo. El mafioso salió, acomodándose el saco con calma y estirando sus largas piernas, como si esa escena no tuviera nada de extraordinaria. Dio la vuelta y se paró ante la puerta abierta de Caroline. Le extendió la mano, con la palma ancha, callosa pero firme. Ella dudó, miró su mano y luego su rostro impasible. El lugar gritaba poder, control absoluto y un tipo de peligro que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Aún así, sin tener a dónde huir y con los pies descalzos y heridos, aceptó. Su tacto era cálido, firme, un ancla en medio de la tormenta. «¿Sabes?», dijo él mientras caminaban hacia la monumental entrada de madera maciza, «quien debería tener miedo aquí soy yo». Ella lo miró confundida, cojeando levemente a su lado. «¿Cómo que tú?». «Tú eres la extraña», respondió él sin emoción en la voz. «Fuiste tú quien entró al auto de un desconocido en medio de la noche, trayendo caos a mi rutina perfectamente ordenada». La puerta doble se abrió silenciosamente. La sala era amplia, elegante y demasiado silenciosa. El suelo de mármol reflejaba el brillo de los candelabros de cristal. Obras de arte que valían millones decoraban las paredes con una iluminación baja e indirecta. Todo ahí decía que ese hombre estaba acostumbrado a mandar y a ser obedecido sin cuestionamientos. Una mujer mayor, con un uniforme impecable de ama de llaves, apareció rápidamente desde un pasillo lateral. «Señor». La sorpresa en su rostro al ver a la mujer empapada era evidente, pero la enmascaró rápidamente con profesionalismo. «Tráele algo de comer», ordenó Diogo, quitándose el saco mojado de los hombros. «Y agua, mucha agua». El ama de llaves asintió, lanzándole a Caroline una mirada curiosa e indescifrable antes de retirarse a toda prisa. Diogo le entregó el saco a un empleado que apareció de entre las sombras y se apoyó las manos en la cintura, girándose hacia ella. «Ahora», dijo finalmente, mirándola de frente con una intensidad que parecía desnudarle el alma, «me vas a explicar con lujo de detalles por qué entraste a mi auto como si estuvieras huyendo de la muerte misma». Caroline cruzó los brazos sobre el pecho a la defensiva, intentando calentarse y protegerse de esa mirada analítica. «No confío en ti». «No necesitas confiar», respondió él de manera calmada, dando un paso lento hacia ella. «Pero estás en mi territorio, respirando mi aire, y no me gustan las sorpresas». Ella respiró profundo, sintiendo que el aire acondicionado le enfriaba la piel húmeda. Los ojos se le llenaron de lágrimas otra vez, pero su voz salió firme, con la dignidad de quien ya ha decidido que no va a mentir más para salvarse. «Me estaba persiguiendo mi novio. Hoy descubrí que estaba usando mi nombre para estafas financieras. Cuentas, transferencias, préstamos, todo con mi identidad y sin que yo lo supiera». Cerró los ojos por un segundo, reviviendo la escena en el departamento. «Cuando lo enfrenté y le dije que iría a la policía, se volvió loco, estrelló mi celular contra la pared, me empujó. Me dijo que no saldría viva de ese departamento si abría la boca». El silencio cayó pesado en la sala, denso como el plomo. Diogo no se movió, absorbiendo cada palabra. «Corrí», continuó ella, abriendo los ojos y mirando al mafioso. «Y cuando miré hacia atrás, él tenía un cuchillo de cocina, buscándome bajo la lluvia, como si yo fuera un problema que debía eliminar. No la mujer que decía amar». Levantó la barbilla, desafiando su incredulidad. No eran celos, no era pasión, era miedo a ser denunciado. Me iba a matar para no ir a la cárcel. El mafioso no dijo nada de inmediato, solo la observó durante un tiempo sumamente largo, procesando la información, calculando las variables,
juzgando la veracidad en el temblor de sus manos. «Entonces no entraste a mi auto por impulso», dijo finalmente, con su voz grave resonando en el mármol. «Entraste porque, si no lo hacías, estarías muerta en la alcantarilla ahora mismo». Ella asintió despacio, sintiendo como el peso de la verdad le aplastaba los hombros. Solo quería vivir un día más. Algo cambió en la mirada de Diogo. No se suavizó. Al contrario, se volvió más fría, más enfocada, como una navaja recién afilada. Su postura cambió de observador a protector territorial. «Aquí», dijo él, con voz baja y definitiva que no admitía réplica. «Nadie te va a tocar sin mi permiso explícito». Caroline tragó saliva, sintiendo un escalofrío diferente recorrerle la espina dorsal. ¿Y eso debería tranquilizarme? Él dio un paso al frente, invadiendo su espacio personal, imponiendo su imponente presencia. Debería, porque en ese momento, bajo la mirada de ese desconocido letal, ella entendió la cruda realidad de su situación. El peligro no había terminado con la huida. Solo había cambiado de forma. Y sin darse cuenta, se acababa de ligar al único hombre en esa ciudad capaz de enfrentar a quien intentó matarla, incluso si eso significaba que él tendría que dominar todo a su alrededor para mantenerla a salvo, incluyéndola a ella. La atmósfera en la sala de estar cambió instantáneamente, como si la temperatura hubiera bajado 10 grados con su declaración de posesión. Caroline sintió que el peso de aquellas palabras se asentaba sobre sus hombros, un ancla invisible que la aferraba a ese suelo de mármol pulido. Intentó dar un paso hacia la puerta, un movimiento puramente instintivo de huida, pero las piernas le parecían de plomo. El cansancio, la adrenalina y el miedo formaban un cóctel paralizante en sus venas. «No me voy a quedar», dijo Caroline, intentando proyectar una firmeza que su cuerpo tembloroso no podía sostener. Se abrazó el torso, una barrera frágil contra el mundo de ese hombre. Diogo la miró por unos segundos interminables, con sus ojos oscuros recorriendo su rostro como si leyera un informe detallado de sus debilidades y virtudes. No parecía molesto ni impaciente. Solo absoluto. «Claro que sí», respondió él con la tranquilidad de quien enuncia una ley de la física. «Tú no puedes decidir eso por mí», replicó ella, con la desesperación inyectando un poco de energía en su voz. «Tengo una vida, tengo un trabajo. Aunque ahora todo parezca destruido, no soy un objeto que encontraste en la calle». Él dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Su olor, una mezcla de tabaco caro, cuero y peligro contenido, invadió su espacio personal. «Puedo e iré». Ella soltó una risa corta, seca, desprovista de cualquier humor. «¿Por qué?», preguntó, buscando los ojos de él, suplicando por una lógica que tuviera sentido. «¿Por qué te importa tanto una desconocida que invadió tu auto?» Diogo avanzó un paso más. Ahora la pared estaba justo a las espaldas de ella, fría e inflexible. Él se inclinó lo suficiente para que ella sintiera la gravedad de su presencia. Una montaña a punto de derrumbarse, pero que elegía permanecer inmóvil. «¿Por qué me involucraste en esto?», dijo él en un tono bajo que le vibraba en el pecho. «Y cuando alguien me involucra en sus problemas, yo voy hasta el final. No suelo dejar asuntos pendientes. Y tú, Caroline, ahora eres un asunto pendiente». Sus ojos oscuros apresaron los de ella, impidiendo cualquier desvío. «Además, entraste al auto de un hombre peligroso. No es tan fácil salir de mi vida como lo fue entrar en ella. El mundo allá afuera te vio conmigo, y los enemigos que tengo no suelen hacer distinción entre pasajeros accidentales y aliados». Se alejó de repente, recuperando la distancia y permitiéndole respirar de nuevo. «Mañana», continuó él, acomodándose los puños de la camisa con una calma irritante, «tan pronto como mis hombres descubran todo sobre ti y ese novio tuyo, y cuando tenga la certeza de que estás a salvo y de que él ya no representa una amenaza para mis intereses, te podrás ir». «Yo no pedí tu ayuda», protestó ella en un último acto de rebeldía. «¿No?», respondió él sin dudar, con la voz cortante como el vidrio. «En el momento en que entraste a mi auto y suplicaste por tu vida, firmaste un contrato. Yo solo estoy cumpliendo mi parte». El silencio cayó pesado, llenando cada rincón de la lujosa sala. Caroline suspiró, derrotada por la lógica implacable y por el agotamiento físico. Sus hombros cayeron.
Gracias, susurró de todos modos, con la gratitud luchando contra el miedo. Dudó por un instante, sintiendo que necesitaba humanizar ese momento, transformarse en algo más que un problema por resolver. Mi nombre es Caroline. Diogo asintió una sola vez, aceptando la información. Diogo Petkovic. Disfruta la estancia. El ama de llaves te mostrará tu habitación. La mansión se sumergió en un silencio profundo después de que ella se acostó. La habitación de huéspedes era más grande que todo el departamento donde ella vivía, decorada con tonos neutros y telas que costaban una fortuna. Pero el lujo no traía consuelo. El sueño llegó en fragmentos rotos, ligero e inquieto, poblado por imágenes de cuchillos brillando bajo la luz amarilla de los postes y llantas rechinando en el asfalto mojado. De madrugada, la garganta seca la despertó como si hubiera tragado arena. Caroline se sentó en la cama, con el corazón todavía acelerado por una pesadilla que ya se disipaba. Necesitaba agua. Salió de la habitación pisando suave, con los pies descalzos hundiéndose en la gruesa alfombra del pasillo. La casa parecía un laberinto de noche. Sombras alargadas danzaban en las paredes, creadas por la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Los pasillos eran demasiado largos, demasiado parecidos. Puertas iguales de madera maciza se alineaban como centinelas mudos. Escaleras que no recordaba haber visto aparecían en curvas elegantes. Cuando se dio cuenta de que estaba perdida, se vio frente a una puerta entreabierta al final del ala este. Una rendija de luz se escapaba por ahí, cortando la oscuridad. Empujó la madera despacio, sin intención de invadir, solo buscando orientación. Era la habitación de él. Diogo dormía de lado en una cama enorme, con el pecho desnudo subiendo y bajando en un ritmo irregular. La sábana baja de seda gris revelaba un cuerpo marcado por la fuerza y la tensión constante, con cicatrices viejas dibujando mapas de violencia en su piel bronceada. Pero lo que paralizó a Caroline no fue la desnudez parcial, sino el sonido. Su voz salía en murmullos confusos, urgentes, cargados de una angustia que no combinaba con el hombre de hielo que había conocido horas antes. No retrocedan, cobertura ahora. Su rostro estaba retorcido, con una mueca de dolor y alerta. Gotas de sudor brillaban en su frente. ¿Quién era aquel hombre cuando la máscara de monstruo se caía y el subconsciente tomaba el control? Ella se acercó por un impulso genuino, con la curiosidad mezclada con una preocupación instintiva de quien ha pasado la vida cuidando a los demás. Se inclinó sobre la cama, acercando el oído a la boca de él para entender lo que decía, tal vez para despertarlo suavemente de ese tormento. Fue entonces cuando todo pasó demasiado rápido. Una mano fuerte y veloz, como el ataque de una serpiente, le sujetó la muñeca. En un movimiento entrenado por años de reflejos de combate, él la jaló con violencia y la arrojó contra el colchón, con su cuerpo girando sobre el de ella y el otro brazo levantado, con el puño cerrado, listo para neutralizar una amenaza letal. El puño se detuvo en el aire a milímetros de su rostro. Los ojos de Diogo, abiertos de par en par y salvajes, se encontraron con los de ella, llenos de pavor, con la respiración contenida en la garganta. El reconocimiento tardó una fracción de segundo en atravesar la niebla de la pesadilla. Caroline. El nombre salió ronco, un soplo de incredulidad. La soltó inmediatamente, retrocediendo como si la piel de ella quemara. Se sentó en la orilla de la cama, pasándose las manos por el rostro, intentando regular la respiración que salía en bocanadas sibilantes. «¿Qué estás haciendo en mi habitación?», preguntó, con la voz todavía cargada de adrenalina, más ya controlada. Caroline se encogió, sobándose la muñeca donde los dedos de él habían dejado marcas rojas. Yo solo estaba buscando la cocina», dijo, con la voz entrecortada y los ojos fijos en él. «Me perdí. Te escuché hablar. Parecía que estabas sufriendo». Diogo la observó con atención periférica. Vio el miedo real en sus ojos, el temblor contenido en sus labios, vio la marca en su muñeca y cerró los ojos por un breve momento, maldiciendo sus propios instintos. «Te acompaño», dijo, levantándose ya. El camino hasta la cocina fue silencioso y tenso. El aire parecía cargar electricidad estática. En la amplia y moderna cocina, él sirvió un vaso de agua fría y se lo entregó. Cuando la luz del refrigerador iluminó su muñeca ligeramente enrojecida,
Él frunció el ceño, y una sombra de culpa cruzó su rostro impasible. ¿Te lastimé? No, intentó minimizar ella, escondiendo la mano detrás de la espalda. Solo fue la presión. Se pasará pronto. Él no discutió. No era hombre de aceptar mentiras corteses. Abrió el congelador, tomó hielo, lo envolvió en un paño de cocina limpio y caminó hacia ella. Le sujetó el brazo con un cuidado que contrastaba brutalmente con la violencia de hace unos minutos. Estaban demasiado cerca. El calor de su cuerpo se irradiaba, alcanzándola. El silencio de la madrugada amplificaba cada sonido, cada respiración. Lo siento, dijo el serio, con los ojos fijos en el hielo sobre la piel de ella. No fue mi intención. Yo jamás lastimaría a una mujer. Jamás te lastimaría a ti, Caroline. Mis reflejos no saben distinguir amigos de enemigos cuando estoy durmiendo. Ella lo miró, fascinada por la complejidad de ese extraño. Pareces peligroso, incluso durmiendo. Él inclinó la cabeza, aceptando la definición. Soy como el fuego. Si te acercas demasiado, te puedes quemar. Es mi naturaleza. Pero el fuego también te mantiene viva cuando todo a tu alrededor está demasiado frío. Es cuestión de saber cómo lidiar con él. Caroline absorbió las palabras. Había una advertencia ahí, pero también una promesa. ¿Por qué estabas tan cerca de mí como para que eso pasara? Preguntó él, levantando la mirada. Ella desvió los ojos, avergonzada por la intimidad forzada. Estabas teniendo pesadillas. Hablabas de guerra, de muerte, parecías tener miedo. Su mandíbula se contrajo, la única señal de que ella había tocado una herida abierta. Mi mundo no duerme, ni siquiera cuando lo intento. Las cosas que vi, las cosas que hice, no se quedan del lado de fuera de la puerta de la habitación. Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. La enfermera dentro de ella hablaba más fuerte que la víctima en huida. Mi mamá tenía una técnica, funcionaba con mi hermano menor. Él también tenía pesadillas recurrentes. Hizo una pausa, evaluando si debía continuar. Puedo. Caroline extendió las manos pidiendo un permiso mudo. Diogo dudó. Todo su cuerpo estaba programado para repeler el contacto, para mantener las defensas, para nunca permitir la vulnerabilidad. Luego, en un movimiento casi imperceptible, cedió. Ella se acercó y tocó delicadamente sus sienes, iniciando movimientos circulares con los pulgares, firmes y rítmicos. Masajeó con cuidado la tensión acumulada en la base del cráneo, subiendo hacia la frente. Al principio, el cuerpo de él se quedó rígido como piedra, con cada músculo tenso en alerta. Luego, poco a poco, cedió. Diogo soltó el aire que retenía en los pulmones, cerró los ojos e inclinó levemente la cabeza ante el contacto, como alguien que caminó meses en el desierto y finalmente encontró agua. No estaba acostumbrado al cariño, solo a la obediencia, al miedo o al deseo lascivo. Aquel tacto era diferente, era cura. Cuando terminó, ella se alejó demasiado rápido, dándose cuenta de cuánto había cruzado la línea invisible entre huésped y algo más. Listo, dijo ella, avergonzada, retirando las manos. Debería ayudarte a volver a dormir. Diogo abrió los ojos, estaban menos nublados, más limpios. Ayudó, admitió él, con su voz grave y suave. Buenas noches. Descansa. Buenas noches, Diogo. Ella salió de la cocina llevándose su vaso de agua y Diogo se quedó ahí parado en la penumbra, con el hielo derritiéndose en su mano y goteando en el piso de porcelanato, sabiendo que esa mujer ya había cruzado una frontera que nadie más cruzaba desde hacía años y que permitir eso era peligrosamente irreversible. Caroline se despertó despacio a la mañana siguiente. Por un segundo, la desorientación se apoderó de ella. No reconoció las pesadas cortinas de terciopelo, la cama demasiado grande, ni el silencio absoluto que reinaba en la habitación. Entonces el recuerdo regresó como una avalancha. El auto negro, el cuchillo en la mano de Marcos, el nombre de él, Diogo Petkovic. Se sentó, con el corazón acelerado. Estaba vestida con la misma ropa de la noche anterior, arrugada e incómoda. Todo en ella parecía intacto, pero su realidad había cambiado drásticamente. El lugar parecía demasiado seguro para ser cómodo.
Un leve toque en la puerta la hizo saltar. «Señorita Caroline». La voz del ama de llaves se escuchó amortiguada del otro lado. «El señor me pidió avisarle que el desayuno está servido». Ella respiró profundo, acomodándose el cabello con las manos antes de responder. «Gracias, ya voy». El comedor era aún más imponente a la luz del día. Ventanas enormes mostraban un jardín impecable. Diogo estaba sentado a la cabecera, vistiendo una camisa de vestir oscura con las mangas dobladas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes. Su postura era demasiado tranquila para alguien que había pasado la noche luchando contra demonios invisibles. «¿Dormiste?», preguntó él, sin levantar mucho la mirada de un periódico que leía. «Un poco», respondió ella, sentándose a distancia en el otro extremo de la larga mesa. Él consideró que esa respuesta era suficiente y dobló el periódico, poniéndolo a un lado. Antes de que ella pudiera formular cualquier frase sobre irse, pasos firmes y sincronizados resonaron en el pasillo. 3 hombres entraron al comedor. Ninguno de ellos parecía un empleado común de la casa. La forma de caminar, los trajes mal ajustados sobre bultos en la cintura, las miradas atentas que recorrían el ambiente en busca de amenazas, todo en ellos delataba peligro. Se detuvieron ante Diogo, ignorando la presencia de Caroline, como si fuera parte del mobiliario. «Habla», ordenó Diogo, simple y directo. Uno de los hombres, el mayor, abrió una tableta y comenzó a leer. Nombre: Marcos Leal, el novio. Antecedentes por fraude en 2 estados, pero nunca condenado. Siempre usó presthombres o novias para asumir la culpa. En los últimos meses, comenzó a usar el nombre de ella para todo. Caroline sintió que el estómago se le hundía, y una náusea fría le subió por la garganta. Dejó la tostada que sostenía. Abrió 3 cuentas digitales, pidió préstamos en 4 bancos diferentes, realizó transferencias de alto valor a cuentas en el extranjero, continuó el hombre monótono. Todo con la identidad de ella, la deuda acumulada supera los 200.000 reales. Ella se llevó la mano a la boca, ahogando un gemido. Anoche, después de que la perdió de vista, se quedó rondando la zona por 4 horas. «Sigue armado». Nuestros informantes confirmaron que preguntó en 2 gasolineras si alguien había visto a una mujer corriendo. Diogo no reaccionó visiblemente, solo se le vio absorbiendo cada detalle. Apoyó los codos en la mesa, entrelazando los dedos frente a su rostro. «¿Él sabe dónde está ella?», preguntó Diogo. «No, pero está desesperado. El dinero que desvió necesita ser lavado y sin la firma de ella o el acceso al celular, está bloqueado. Y los hombres desesperados cometen errores». Diogo asintió lentamente. Hizo una pausa corta, calculada. Su mirada se endureció, transformándose en esa navaja fría que Caroline había visto la noche anterior. «Reúnan todas las pruebas que existan en su contra», dijo Diogo, con voz calmada, contrastando con la brutalidad de la orden. «Rastreen cada centavo y creen las pruebas que aún falten para sepultarlo». Los hombres intercambiaron una mirada rápida y cómplice. Entendieron perfectamente. «Quiero a ese hombre sepultado en demandas. Fraude, fraude bancario, falsificación de identidad, amenazas, agresión, portación ilegal de arma, intento de homicidio, todo lo que puedan lanzarle encima». Diogo se inclinó levemente hacia adelante, con los ojos brillando con una determinación feroz. La muerte sería poco para él, sería un alivio demasiado rápido. «Quiero que se pudra en la cárcel, día tras día, sabiendo que lo perdió todo, que fue superado, que ya no es nadie. Quiero que viva el resto de sus días mirando los barrotes y recordando el error que cometió al perseguir lo que ahora está bajo mi protección». Hizo un gesto de descarte con la mano, pero añadió una última orden. «Si intenta acercarse a ella o si llega a menos de 1 kilómetro de esta casa, avísenme antes de actuar. Yo mismo me encargaré del resto». «Sí, señor», respondieron los 3 al unísono, girándose para salir con la misma precisión militar con la que entraron. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó, pero ahora estaba cargado de una nueva tensión. Caroline estaba pálida, con las manos temblando sobre el regazo. «¿Todavía te quieres ir?», dijo Diogo, mirándola por primera vez desde que los hombres entraron. Él me iba a matar», susurró ella,
encajando finalmente la realidad de los hechos. No era paranoia, era supervivencia. Sí, respondió Diogo directo, sin intentar suavizar el golpe. No por odio pasional, por conveniencia. Valías más muerta para el que viva, pues muerta no podrías apelar las deudas. Ella cerró los ojos, luchando por mantener el control, para no derrumbarse frente a ese extraño poderoso. Entonces, ¿ahora qué soy? ¿Un problema tuyo, un proyecto de caridad? Diogo se levantó de la silla, caminando lentamente hasta el extremo de la mesa donde ella estaba. Se paró a su lado imponente. No, eres alguien que entró a mi mundo sin pedir permiso. Se inclinó un poco, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla de ella, rodeándola sin tocarla. Y yo tampoco voy a pedir permiso para protegerte. ¿Incluso contra mi voluntad?, preguntó ella, levantando la barbilla, desafiante, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. Y especialmente contra tu voluntad, respondió él. Porque no estás en condiciones de pelear esta guerra sola y yo no entro a guerras para perder. Caroline tragó saliva. Su cercanía era abrumadora. ¿Y si me quiero ir ahora, si salgo por esa puerta? Cuando sea seguro, dijo el inflexible. Te irás, pero no antes de que yo limpie el desastre que él hizo en tu vida. Ella lo asimiló despacio, entendiendo que no tenía una opción real. Su libertad, paradójicamente, dependía de aceptar ese cautiverio de lujo. Diogo se alejó, recuperando su postura erguida. Come, ordenó en un tono más suave, casi amable. Vas a necesitar fuerzas para lo que viene. Ella tomó los cubiertos con la mano todavía temblorosa, sintiendo la mirada del pesar sobre sí. Estaré en mi oficina si necesitas algo, dijo él, dándole la espalda. No salgas de la propiedad. Mientras Diogo se retiraba, Caroline miró el plato sin tocar, luego las ventanas que mostraban el alto muro allá afuera. Marcos estaba ya afuera, cazándola, pero aquí adentro había un depredador mucho mayor, y por primera vez en su vida, se sintió agradecida de estar del lado de la fiera y no frente a ella. El aire dentro del departamento de Marcos parecía haberse terminado. Caminaba de un lado a otro en el espacio estrecho, con las manos temblorosas pasándoselas por el cabello desgreñado, mientras el celular sobre la mesa vibraba incesantemente. Eran notificaciones de rechazo, tarjetas bloqueadas, transferencias rebotadas. El banco había llamado una sola vez para informar la cancelación total de sus líneas de crédito y luego el silencio bancario se volvió ensordecedor. Sabía que Caroline no tendría el valor de ir a la policía sola. No, después de todo lo que él la hizo creer sobre su propia fragilidad. Pero algo estaba terriblemente mal. Aquel auto negro, aquel hombre, la sensación de que se había metido con fuerzas que no comprendía comenzó a asfixiarlo como una mano invisible en su garganta. Un golpe en la puerta hizo que su corazón fallara. No fue un toque cortés de visita, ni el golpe impaciente de un repartidor. Fue un sonido seco, autoritario, que hizo estremecer la madera. Marcos se congeló. Pensó en correr hacia la ventana, pero vivía en el tercer piso. Antes de que pudiera formular un plan de huida, la puerta fue derribada con un estruendo que resonó por todo el pasillo. 4 hombres de traje entraron, seguidos por 2 policías uniformados. No había espacio para la negociación. La placa plateada brilló bajo la débil luz de la sala y la voz del agente sonó como una sentencia de muerte anticipada. Marcos Leal, queda arrestado. Intentó retroceder, tropezando con la mesa de centro. El sudor frío le corría por la espalda. Esto es un error. No pueden entrar así. Yo no hice nada. El agente ignoró las protestas sacando una tableta donde una lista interminable de delitos brillaba en la pantalla. Fraude, falsificación de identidad, apropiación indebida, amenazas, portación ilegal de arma blanca. Las pruebas no eran solo indicios, eran absolutas. Estados de cuenta detallados. Imágenes de cámaras de seguridad mostrándolo con el cuchillo la noche anterior, grabaciones de audio recuperadas de servidores que él ni sabía que existían. Alguien había desmantelado su vida en cuestión de horas y expuesto cada víscera podrida de sus acciones. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic metálico y definitivo. Mientras era arrastrado por el pasillo del edificio,
Marcos vio a los vecinos observando por las rendijas de las puertas. La humillación quemaba, pero el miedo era mayor. En la delegación, su arrogancia se desmoronó. Lloró, suplicó, ofreció acuerdos que no podía cumplir. El delegado solo lo miró con un desprecio helado, informándole que la fianza había sido denegada debido a su peligrosidad y al riesgo de fuga. Cuando la celda se cerró, Marcos entendió. Caroline no solo había huido. Le había entregado su cabeza a un verdugo que no se ensuciaba las manos, pero que no dejaba sobrevivientes. En la mansión, la atmósfera era de una calma tensa. Diogo Petkovic escuchaba el informe de su jefe de seguridad sin alterar su expresión. El problema llamado Marcos Leal había dejado de existir en el mundo libre. Ahora era solo un número en el sistema penitenciario, sepultado bajo una montaña de demandas que tardarían décadas en resolverse. Diogo despidió al hombre con un breve ademán y se quedó solo en la oficina. Miró hacia el jardín a través de la ventana blindada. Estaba hecho. La promesa se había cumplido. Ya no había motivo para mantenerla ahí. Mandó llamar a Caroline. Cuando ella entró a la oficina, parecía tener más color, mejor alimentada, pero sus ojos aún cargaban la sombra del miedo constante. Diogo no se anduvo con rodeos, fue directo al grano, como siempre hacía en sus negocios, aunque sentía un peso extraño en el pecho, algo que no sentía desde hacía muchos años. Está en la cárcel, dijo Diogo, con su voz llenando el silencio de la sala. No habrá fianza, las pruebas son irrefutables. Nunca más se va a acercar a ti. Caroline se llevó las manos a la boca, y las lágrimas brotaron instantáneamente. Su cuerpo tembló, liberando la tensión acumulada de meses de tormento. No tuvo que preguntar detalles. La certeza en la voz de Diogo era suficiente. Sabía que si él decía que se había acabado, era porque así era. Gracias, susurró ella con la voz entrecortada. Ni siquiera sé cómo. No necesitas saber, la interrumpió él suavemente. Ahora eres libre. Puedes retomar tu vida. La frase quedó flotando en el aire pesada. Libre. La palabra sonaba dulce y amarga al mismo tiempo. Caroline miró a ese hombre imponente, rodeado de lujo y peligro, y sintió una puntada de tristeza. La convivencia forzada, el cuidado velado, la seguridad que él emanaba, todo eso terminaría en ese instante. El conductor la llevará a donde quiera, continuó Diogo, manteniendo la distancia profesional. Tus documentos fueron recuperados, tus cuentas desbloqueadas. Caroline asintió, sintiéndose repentinamente vacía. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo. Giró sobre sus talones y lo enfrentó una última vez. Nunca voy a olvidar lo que hiciste. Salvaste mi vida cuando a nadie más le importó. Diogo caminó hacia ella, deteniéndose a un paso de distancia. Sacó del bolsillo interno de su saco una tarjeta negra, minimalista, que contenía solo un número de teléfono grabado en relieve plateado. Si lo necesitas, dijo él, entregándole la tarjeta. Sus dedos se rozaron, y una corriente eléctrica invisible pasó entre los dos. A cualquier hora, sabes dónde encontrarme. Ella guardó la tarjeta como si fuera un amuleto. Adiós, Diogo. Adiós, Caroline. Vive. 2 semanas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Caroline regresó a su trabajo en el hospital, sumergiéndose en turnos dobles para mantener la mente ocupada. El departamento se sentía demasiado silencioso, demasiado vulnerable. Ante cada sombra en la calle, el corazón se le aceleraba. Pero entonces recordaba que Marcos estaba en la cárcel. El miedo viejo se había ido, reemplazado por una nostalgia inexplicable. Extrañaba la seguridad de los altos muros, la voz grave que ordenaba el mundo a su alrededor y, extrañamente, la soledad compartida con ese hombre peligroso. Era una noche de martes, lluviosa y fría. Caroline regresaba de una guardia exhaustiva cuando el motor de su viejo auto se ahogó y se apagó. El vehículo se detuvo en el acotamiento de una carretera mal iluminada que cruzaba un barrio industrial. Intentó encenderlo, pero el silencio mecánico fue la única respuesta. El pánico, ese viejo conocido, intentó subirle por la espina dorsal. Tomó el celular, la señal era débil. Intentó llamar al seguro, pero la llamada se cortaba.
Intentó con una amiga, buzón de voz. Miró hacia la guantera. La tarjeta negra estaba ahí. Dudó por un segundo. Él había dicho si lo necesitas. ¿Pero acaso un auto descompuesto era motivo suficiente para llamar a un hombre como Diogo Petkovic? Un auto se estacionó justo detrás del suyo. Los faros altos la cegaron a través del retrovisor. Dos hombres bajaron. No parecían amigables. Reían fuerte, sosteniendo botellas de alcohol. «¿Qué pasa, muñeca?» «Se descompuso el motor», gritó uno de ellos, golpeando el vidrio de su ventana. El miedo la paralizó. Cerró las puertas con seguro, pero el vidrio parecía demasiado frágil contra la maldad del mundo. Con las manos temblando incontrolablemente, marcó el número de la tarjeta. Sonó una sola vez. ¿Pasó algo? Su voz fue inmediata, alerta. «Diogo», sollozó ella, y el alivio casi la hace desmayarse. «Mi auto se descompuso. Hay dos hombres aquí. Están golpeando el vidrio. Tengo miedo». «¿Dónde estás?» El tono de él cambió. Se volvió helado, letal. Ella tartamudeó la ubicación, leyendo un letrero cercano. «Cierra las puertas, baja la cabeza. Voy en camino. 5 minutos». Los hombres afuera comenzaron a forzar la manija. El vidrio vibraba con los golpes. Caroline se encogió en el asiento, cerrando los ojos y rezando para que el tiempo pasara más rápido. Parecía una eternidad. Cuando uno de los hombres sacó una herramienta de la cajuela para romper la ventana, un sonido de llantas rechinando rasgó la noche. El auto blindado de Diogo apareció como un depredador saliendo de las sombras, frenando bruscamente a centímetros del auto de los agresores. Diogo bajó antes de que el vehículo se detuviera por completo. Estaba solo, sin guardias, vestido con una camisa de vestir negra y pantalones oscuros. La lluvia le mojó el cabello instantáneamente, pero no pareció notarlo. Los dos hombres se giraron listos para pelear. Pero la postura de Diogo los hizo dudar. No gritó, no corrió. Caminó hacia ellos con una calma aterrorizante, con sus anchos hombros tensos y los puños cerrados a los costados del cuerpo. «La señorita ya tiene compañía», dijo Diogo, con su voz baja cortando el sonido de la lluvia. «Lárguense». «¿Qué pasa, amigo?» «Solo queríamos ayudar a la nena», intentó argumentar uno de ellos, sosteniendo la llave de cruz como un arma. Diogo dio un paso más. La energía que emanaba de él era de pura violencia contenida. «No lo voy a repetir. Suban al auto y desaparezcan. O les garantizo que esta será la última noche que caminen por su propio pie». Los hombres intercambiaron miradas. El instinto de supervivencia habló más fuerte que su valentía de borrachos. Vieron en los ojos de Diogo algo que no era humano, algo que prometía un dolor sin fin. Tiraron la herramienta al suelo, subieron al auto y arrancaron quemando llantas en una huida desesperada. Diogo no miró hacia atrás, fue directo a la ventana de Caroline y golpeó suavemente el vidrio. «Soy yo, puedes abrir». Ella quitó el seguro a la puerta y prácticamente cayó en sus brazos. Diogo la sujetó firme, envolviéndola contra su pecho mojado por la lluvia. No dijo nada sobre que ella fuera descuidada, solo la protegió, creando una barrera entre ella y el resto del mundo. «Ya está», murmuró contra su cabello. «Te tengo». Organizó todo en minutos. Se llamó a una grúa para el auto de ella. La colocó en el asiento del pasajero de su vehículo, encendiendo la calefacción. Mientras conducía, el silencio entre ellos ya no era pesado, era cómodo, necesario. «Estás temblando», observó él. «Se me pasará», respondió ella, mirando su perfil, iluminado por las luces de la ciudad. «Gracias de nuevo». «Agradéceme aceptando cenar conmigo mañana por la noche», dijo él, sin quitar los ojos del camino. Caroline parpadeó sorprendida. Una sonrisa tímida, la primera verdadera en mucho tiempo, apareció en sus labios. «Acepto». Al día siguiente, Diogo fue a buscarla. Cuando Caroline abrió la puerta, simple y hermosa, él tardó un segundo de más en hablar. «Estás hermosa», dijo contenido. «Vamos». La cena fue tranquila, conversaciones ligeras, risas tímidas,
toques que ya no eran accidentales. Ya no era un encuentro casual. Lo sabían. Estaban saliendo, aún sin etiquetas exageradas, pero con presencia, cuidado y constancia. Y eso se repitió. Diogo comenzó a pasar por ella después del trabajo. Caroline dejó un cepillo de dientes en su casa. Él comenzó a dormir mejor las noches en que ella se quedaba. Ella comenzó a sentirse segura de una manera que nunca antes había sentido. El noviazgo era claro para los dos. Se dividían entre la casa de ella y la de él. Diogo continuaba en su mundo silencioso y peligroso. Caroline en el suyo, simple y honesto. Pero cuando estaban juntos, todo se ralentizaba. Pasaron 6 meses. Estaban en la sala de estar de la mansión. Diogo estaba sentado en el sofá con la cabeza apoyada hacia atrás y los ojos cerrados, mientras Caroline le masajeaba las sienes, exactamente como había hecho la primera noche. Su rostro, generalmente marcado por estrategias y guerras silenciosas, estaba sereno. Le sujetó las manos suavemente, interrumpiendo el movimiento, y abrió los ojos. La intensidad de su mirada hizo que el corazón de ella se acelerara. «Hay algo de lo que me di cuenta», dijo él con voz ronca. «¿De qué?», preguntó ella, sintiendo que el momento era importante. «Duermo mejor cuando estás cerca». Ella sonrió, encontrándole gracia a la simplicidad de la afirmación. «¿Eso es psicológico, Diogo?» «No», respondió él. «En serio, eres tú. Cuando haces esto, cuando estás aquí, mi mente se silencia, las voces de la guerra se detienen». Se giró para quedar de frente a ella, sosteniendo sus manos con firmeza, como si temiera que escapara. «No quiero esto solo de vez en cuando, Caroline», continuó. «No lo quiero solo cuando vienes aquí. No lo quiero prestado». El aire desapareció de los pulmones de ella. «Diogo». Él le apretó levemente las manos. «Lo quiero para el resto de mi vida. Cásate conmigo». Pidió. No fue una pregunta. Fue una oferta de rendición. El hombre más peligroso de la ciudad estaba poniendo su corazón en manos de ella. «No te estoy pidiendo que entres a mi mundo de violencia. Te estoy pidiendo que seas mi descanso dentro de él, que seas el único lugar de paz que tengo». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. Vio la vulnerabilidad cruda en ese hombre de hierro. Vio el amor que él no sabía expresar con poemas, pero que demostraba con una protección absoluta. «Sí», susurró ella, con la voz temblorosa por la emoción. «Acepto. Quiero ser tu descanso. Y tú eres el lugar donde me puedo quedar, donde estoy a salvo». La boda se llevó a cabo 3 semanas después en una ceremonia privada en los jardines de la mansión, sin prensa, sin invitados externos. Solo los hombres de confianza de Diogo y la poca familia con la que Caroline aún tenía contacto. Cuando ella se mudó definitivamente a la mansión, el lugar cambió. Las pesadas cortinas se abrieron, aparecieron flores en los floreros. El silencio sepulcral se rompió por risas, por música baja, por la vida misma sucediendo. Diogo Petkovic lo tenía todo: poder, dinero, respeto. Pero al ver a Caroline durmiendo a su lado esa primera mañana de casados, supo que solo ahora tenía algo que perder, y eso lo hacía más letal que nunca. El mundo allá afuera podría arder, pero dentro de esos muros nada tocaría a su esposa. Vivieron una paz dorada durante 4 años, una paz construida sobre la terrible reputación de él y la dulzura resiliente de ella. Pero en el mundo de Diogo, la paz es solo un intervalo para recargar las armas. Y el destino, que parecía haber dado una tregua, estaba a punto de cobrar el precio de esa felicidad. La paz duró el tiempo suficiente para que se olvidaran de cómo era el sonido de la guerra. 4 años habían pasado desde que los portones de esa mansión se cerraron para el mundo exterior, creando un santuario impenetrable donde antes solo había el frío silencio del mármol y la vigilancia de hombres armados. Ahora resonaba el sonido de pasos pequeños y risas descontroladas. El jardín, antes solo un paisaje austero para ser observado desde lejos, se había convertido en el territorio de exploración de Lucas y Sofía. Los gemelos tenían 3 años y la energía inagotable de quienes desconocían el peligro. Lucas tenía los ojos oscuros y penetrantes de su padre, una seriedad precoz que a veces asustaba a las niñeras, mientras que Sofía había heredado la dulzura y la terquedad resiliente de su madre.
Diogo Petkovic observaba la escena desde el balcón del segundo piso. No sostenía un vaso de whisky ni un cigarrillo. Sus manos estaban apoyadas en el parapeto de piedra, firmes, pero su cuerpo no estaba relajado. Nunca estaba totalmente relajado. Incluso ahí, observando a su esposa sentada en el pasto mientras intentaba convencer a su hija de ponerse los zapatos, sus ojos recorrían el perímetro. Muros altos, cámaras térmicas, 12 hombres patrullando el área externa en turnos rotativos. La seguridad era absoluta, pero la sensación en la nuca de Diogo, ese viejo hormigueo que precedía al desastre, había regresado esa mañana. Caroline levantó el rostro, protegiéndose los ojos del sol con la mano, y le sonrió a él allá arriba. El viento le despeinaba el cabello y parecía más joven, más viva que la mujer asustada que había entrado a su auto años atrás. Le hizo una seña, llamándolo a bajar. Él le devolvió el saludo con un breve ademán, pero no sonrió. El teléfono seguro en su bolsillo vibró. Una sola vibración larga. Diogo respondió inmediatamente, sin desviar los ojos de su familia en el jardín. «Habla», ordenó, con voz grave y baja. «Señor», la voz de su jefe de seguridad sonó tensa, con una ligera interferencia en la línea. «Interceptamos una comunicación. No es la policía, es una facción rival del este. Saben sobre la cena de hoy por la noche». Diogo sintió que la sangre se le enfriaba en las venas, una sensación familiar que transformaba al hombre en depredador. La cena de aniversario de bodas. La única noche en meses en la que Caroline había insistido para que cenaran fuera, en un restaurante reservado exclusivamente para ellos en la ciudad. «Cancélala», dijo Diogo. «Nadie sale de esta casa hoy». «Pero, señor, el problema es que la información se filtró desde adentro». El silencio de Diogo fue más aterrorizante que cualquier grito. Miró hacia abajo, a los hombres que le habían jurado lealtad, hombres que vigilaban a sus hijos. «Encuentra al traidor», dijo él con una calma letal. «Y no lo mates. Tráemelo. Yo mismo me encargaré». Colgó y guardó el aparato. Cuando bajó las escaleras y pisó el pasto, su expresión era indescifrable para cualquiera, excepto para ella. Caroline notó el cambio instantáneamente. El aire a su alrededor parecía más pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. «¿Diogo?», preguntó ella, levantándose y sacudiéndose el pasto del vestido. Lucas corrió a abrazar la pierna de su padre, pero Diogo, por primera vez, no lo levantó en brazos. Colocó su mano grande sobre la cabeza del niño, en un gesto de protección absoluta, y mantuvo los ojos fijos en su esposa. «Entra con los niños», dijo él ahora. La sonrisa de Caroline desapareció. Conocía ese tono. No era una petición, no era una sugerencia. Era una orden de combate. «¿Qué está pasando?», susurró ella, cargando a Sofía y extendiéndole la mano a Lucas. «Nada de lo que tengas que preocuparte si haces lo que te digo. Llévalos a la habitación del pánico. Quédense ahí hasta que vaya por ustedes». «Diogo, la cena». «Olvida la cena», interrumpió el áspero. «El mundo allá afuera acaba de recordar quién soy y no voy a dejar que los toque». Antes de que Caroline pudiera dar un paso, un estruendo sordo, como un trueno distante, sacudió el suelo bajo sus pies. No vino del cielo, vino del portao principal. La explosión fue seguida por el sonido agudo y terrible de metal siendo desgarrado. Las sirenas de alarma se activaron al unísono, un lamento estridente que hizo que Sofía comenzara a llorar de inmediato. Lucas abrió los ojos de par en par, paralizado por el ruido. Diogo no dudó. Empujó a Caroline y a los niños detrás de una de las grandes columnas de piedra del porche, cubriéndolos con su propio cuerpo mientras comenzaba el primer tiroteo. «¡Adentro!», rugió él, sacando el arma que siempre cargaba en la funda bajo el saco, incluso en casa. «Corran al pasillo este». Caroline no discutió. El instinto de supervivencia, adormecido por la paz de los últimos años, despertó con toda su fuerza. Agarró a Lucas del brazo, apretó a Sofía contra su pecho y corrió. Los tacones le estorbaban, pero no se detuvo. El vidrio de la ventana de la sala de estar se estrelló, esparciendo fragmentos brillantes sobre la alfombra persa. Diogo no corrió con ellas. Se giró hacia la amenaza.
2 vehículos blindados habían atravesado los portones destruidos, avanzando por el jardín impecable, aplastando los rosales que Caroline había plantado. Hombres vestidos de negro, con rifles automáticos, saltaban de los autos antes de que se detuvieran por completo. No venían a negociar, venían a exterminar. Diogo levantó el arma y disparó. 2 tiros. 2 cuerpos cayeron al pasto. No necesitaba apuntar. El arma era una extensión de su voluntad. Retrocedió al interior de la casa, usando la sólida arquitectura de la mansión como escudo. Sus propios hombres ya estaban respondiendo al fuego, transformando el elegante vestíbulo en una zona de guerra. «Protejan la escalera», gritó Diogo al jefe de seguridad, que disparaba desde detrás de un sofá volteado. «Nadie sube». Sabía que el objetivo no era él, eran ellos, su debilidad. Diogo subió los escalones de 2 en 2, recargando el arma con un movimiento fluido. Necesitaba llegar al pasillo este. Necesitaba asegurarse de que la puerta de acero de la habitación de seguridad estuviera cerrada. En el pasillo encontró a Caroline intentando abrir el panel digital con las manos temblorosas. El código. Se sabía el código, pero el pánico le confundía los números en la mente. «Mamá, tengo miedo», lloriqueaba Lucas aferrado a su falda. «Calma, mi amor, calma», susurraba ella, digitando mal por segunda vez. El sonido de botas pesadas subiendo la escalera de servicio resonó al final del pasillo. Habían flanqueado la defensa. Diogo vio al invasor doblar la esquina antes de que Caroline se diera cuenta. El hombre levantó el fusil en dirección a ella. El tiempo pareció distorsionarse, estirándose hasta casi detenerse. Diogo no gritó, los gritos eran un desperdicio de aire. Se lanzó hacia adelante, deslizándose por el suelo encerado mientras disparaba. La bala de Diogo impactó en el cuello del invasor en el exacto momento en que el hombre presionaba el gatillo. El tiro de fusil salió alto, arrancando pedazos del techo de yeso sobre la cabeza de Caroline, cubriéndola de polvo blanco. Ella gritó, cubriendo a sus hijos con el cuerpo, encogiéndose en el suelo. Diogo se levantó en un solo movimiento, caminó hacia el cuerpo del invasor y disparó una vez más en la cabeza, asegurándose de que no se levantaría. Luego, fue con Caroline. No la abrazó, no había tiempo para consuelos. Digitó el código en el panel con rapidez. La pesada puerta se destrabó con un clic hidráulico. «Entren», dijo él, empujándolo suavemente hacia la oscuridad segura de la habitación blindada. Caroline le agarró el brazo, con los ojos abiertos de par en par, el rostro sucio de polvo y lágrimas. «Vienes con nosotros, Diogo, por favor, entra». Él le soltó la mano con delicadeza, pero con una firmeza implacable. «No puedo. Están en la casa. Si me encierro aquí, van a intentar volar la puerta. Tengo que terminar con esto allá afuera». «Diogo», sollozó ella. Él se agachó rápidamente, quedando a la altura de los ojos de Lucas. El niño temblaba, pero miraba a su padre. «Lucas», dijo Diogo con voz ronca, «cuida a tu madre y a tu hermana. Tú eres el hombre aquí adentro. No dejes que nadie abra esta puerta a menos que escuches mi voz. ¿Entendido?» El niño asintió, tragándose el llanto. Diogo besó la frente de su hijo, luego la de su hija, y por último tocó el rostro de Caroline. «Regresaré», prometió. «Siempre regreso». Cerró la puerta. El sonido de los cerrojos de acero deslizándose en su lugar fue el sonido más solitario que Caroline jamás hubiera escuchado. Del lado de afuera, en el pasillo, Diogo Petkovic respiró profundo. La preocupación en sus ojos desapareció. El miedo a perder a su familia fue encerrado junto con ellos en esa habitación segura. Lo que quedó en el pasillo no fue un padre, ni un esposo. Fue el monstruo al que ellos temían. Revisó la munición. Tenía un cargador lleno y un cuchillo sujeto al tobillo. Allá abajo, los tiros continuaban, pero estaban más cerca. Sus hombres estaban cayendo. La traición había sido profunda, los invasores conocían los planos de la casa. Diogo caminó hacia la escalera principal. No se escondió. Bajó los escalones despacio, con la corbata deshecha y la camisa blanca manchada de polvo. El arma a un costado del cuerpo. 3 hombres aparecieron en el vestíbulo, mirando hacia arriba.
Se detuvieron por un segundo. Tal vez esperaban ver a un hombre acorralado, desesperado por huir. Lo que vieron fue a un hombre bajando a recibirlos como si fuera el dueño del infierno. ¿Quién los mandó?, preguntó Diogo. Su voz resonó en las altas paredes, clara y audible por encima del zumbido de la violencia. Uno de los hombres se rió nervioso y levantó el arma. Tu cabeza vale un reino, Petkovic. Diogo no esperó. Se movió. El tiroteo que siguió fue brutal y corto. Diogo usaba el barandal, las columnas, las sombras. Conocía cada centímetro de esa casa. Sabía qué escalón crujía y en qué pared rebotaba el sonido. Cuando el silencio finalmente cayó sobre el vestíbulo, el olor a pólvora era sofocante. Diogo estaba de pie en el centro de la sala destruida. El brazo izquierdo le sangraba por un rozón, manchando la manga de la camisa de un rojo vivo, pero apenas lo sentía. Sus hombres sobrevivientes comenzaron a salir de las sombras, heridos, avergonzados, pero vivos. «Limpien esto», ordenó Diogo con voz sin emoción. «Quiero los cuerpos fuera de aquí en 10 minutos, y tráiganme al traidor ahora». No esperó respuesta. Subió las escaleras de regreso, con paso pesado. Ante la puerta de la habitación del pánico, se detuvo. Intentó limpiarse el de las manos en el pantalón sin mucho éxito. Respiró profundo para controlar la adrenalina que aún bombeaba veneno en sus venas. Digitó el código y la puerta se abrió. Caroline estaba sentada en una esquina con sus 2 hijos acunados en su regazo, leyéndoles un libro en voz baja, intentando apagar los sonidos de la muerte que venían de fuera. Cuando la puerta se abrió, se detuvo. Al verlo vivo, de pie, soltó el aire que parecía retener desde hacía horas. Diogo entró y la puerta se cerró detrás de él. Se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, exhausto. Caroline gateó hacia él, arrastrando a los niños, y lo abrazó. No importaba la sangre, no importaba la violencia que traía en la piel. Lo abrazó como si quisiera fundir los 2 cuerpos en uno solo. Se terminó, susurró él en su cabello. Se terminó. Pero mientras acariciaba la espalda temblorosa de su esposa, los ojos de Diogo estaban abiertos, fijos en la pared de metal frente a él. Sabía que era mentira. Aquello no se había terminado, apenas había comenzado. El ataque había sido coordinado, caro, preciso. Alguien muy poderoso quería su fin y no le importaba matar niños para conseguirlo. La paz de 4 años había sido un sueño y ahora habían despertado. Diogo sintió el peso de Lucas quedándose dormido en su hombro, exhausto por el llanto, sintió el corazón de Caroline latiendo contra su pecho y una pregunta le quemó en la mente, una furia fría que definiría cada paso que daría a partir de ese momento. ¿Quién se atrevería a desafiar a la muerte de tan cerca? Lo descubriría, y cuando lo descubriera, no habría cárcel, no habría juicio, no habría misericordia. Miró a Caroline, que ahora se alejaba un poco para examinar la herida en su brazo. Sus manos temblaban, pero eran gentiles. Era enfermera, después de todo. El instinto de curar luchaba contra el trauma. «Tenemos que salir de aquí», dijo ella bajo. «De esta casa. Ya no es segura». Diogo asintió. «Nos vamos hoy mismo por la noche». «¿A dónde?» «Al único lugar donde no nos van a buscar». Se levantó, ayudándola a ponerse de pie. «Empaca solo lo necesario para los niños. Nada más. Dejamos todo atrás». «Diogo». Ella dudó. ¿Quién hizo esto? Él caminó hacia la salida de la habitación segura, deteniéndose con la mano en la manija. Alguien que acaba de firmar su propia sentencia de muerte. Esa noche, la mansión quedó atrás, sumergida en la oscuridad y en el silencio de las tumbas. Un convoy discreto de 3 autos comunes salió por la parte trasera, desapareciendo en la carretera sin luna. Diogo conducía el auto de en medio. Caroline estaba a su lado, con los ojos fijos en el camino y una mano sobre la pierna de él, apretando con fuerza. En el asiento de atrás, los gemelos dormían, ajenos al hecho de que su infancia dorada acababa de ser destrozada. Estaban vivos, pero la huida había comenzado. Y Diogo sabía que para mantenerlos vivos, tendría que hacer algo que se había prometido a sí mismo no volver a hacer jamás. Tendría que iniciar una guerra que quemaría la ciudad entera hasta las cenizas. El auto negro,
ahora cubierto de lodo y polvo, se desvió de la carretera principal, entrando en un camino estrecho de terracería, rodeado por pinos altos y densos. La lluvia caía torrencialmente, transformando el mundo exterior en un borrón grisáceo y hostil. El aislamiento era total. No había luces de la ciudad, no había señal de celular, solo la oscuridad del bosque y el sonido monótono de las llantas aplastando la grava mojada. Caroline sostenía a Sofía en su regazo, con la niña encogida contra el pecho de su madre y el rostro oculto en la curva de su cuello. Al lado, Gabriel miraba por la ventana con los ojos abiertos de par en par, intentando ver a través de la oscuridad, con su manita apretando la tela del pantalón de mezclilla de su madre hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El silencio dentro del vehículo era pesado, sofocante, cargado con el miedo a lo que habían dejado atrás y la incertidumbre de lo que vendría adelante. El vehículo se detuvo ante una cabaña de madera oscura, casi invisible entre los árboles. Era una estructura sólida, antigua, que Diogo mantenía para emergencias extremas. Un lugar que no existía en ningún registro oficial, comprado hacía años con dinero en efectivo y nombres falsos. Diogo apagó el motor. El silencio del bosque invadió el auto de inmediato, roto solo por el golpeteo de la lluvia en el techo de metal. Se giró hacia atrás, con el rostro marcado por la tensión, pero sus ojos se suavizaron al encontrar a su familia. «Llegamos», dijo él con voz grave y contenida. «Aquí estamos a salvo». Bajó primero, ignorando la lluvia fría que le empapaba la camisa en segundos. Abrió la puerta trasera y extendió los brazos. Gabriel brincó hacia su padre sin dudarlo, abrazando su cuello con fuerza desesperada. Diogo lo sostuvo firme, sintiendo el corazoncito de su hijo latir rápido contra su pecho. Con el otro brazo, ayudó a Caroline a bajar, protegiendo la cabeza de Sofía con su propia mano. La entrada a la cabaña fue rápida. Diogo cerró la pesada puerta de roble y pasó 3 cerrojos de hierro macizo. El interior estaba frío y olía a madera vieja y polvo, pero era impenetrable. Dejó a Gabriel en el sillón de cuero gastado y fue inmediatamente hacia la chimenea, encendiendo la leña ya preparada con movimientos precisos y automáticos. El fuego crepitó, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera. La luz anaranjada trajo un poco de calor al ambiente, pero no logró disipar el frío que emanaba de Diogo. Se movió por la sala, revisando las ventanas, cerrando las cortinas gruesas, verificando cada rincón con la paranoia de un hombre que sabe que la muerte le pisa los talones. Caroline se sentó al lado de los gemelos, jalando una cobija de lana gruesa sobre ellos. Sofía sollozaba bajito, y el sonido le partía el corazón a su madre. Gabriel permanecía en silencio, observando a su padre moverse como un depredador enjaulado. «Papá está enojado», susurró Gabriel con voz temblorosa. Caroline acarició el cabello de su hijo, besándole la frente. «No, mi amor, papá está enfocado. Nos está cuidando». Diogo se detuvo. Escuchó el susurro, se giró hacia su familia y su expresión dura se desarmó por un breve instante. Caminó hacia ellos, arrodillándose en la alfombra raída para quedar a la altura de los ojos de sus hijos. Sus manos grandes, callosas y letales tocaron los rostros de los niños con una delicadeza infinita. «Nadie va a entrar aquí», prometió, mirando fijamente a los ojos de Gabriel y luego a los de Sofía. «No voy a dejar que nada malo les pase, nunca». Sofía extendió su manita y tocó la mejilla de su padre, donde un corte superficial sangraba levemente, recuerdo de las esquirlas de la huida. «Herida», dijo ella con la inocencia que la violencia de esa noche había intentado robar. Diogo cerró los ojos por un segundo, absorbiendo el toque de su hija como si fuera la única cosa pura que quedaba en el mundo. «Ya pasará, princesa», respondió él, besando la palma de su mano. Se levantó y miró a Caroline. El intercambio de miradas entre ellos fue un diálogo completo, sin necesidad de una sola palabra. Ella vio la oscuridad en sus ojos, la tormenta que se formaba y que necesitaba ser liberada. Sabía que él no se quedaría. «Tengo que irme», dijo el bajo, para que los niños no escucharan el peso real de aquellas palabras. Caroline se levantó y lo acompañó a la cocina pequeña, lejos de los oídos de los gemelos. Cruzó los brazos, intentando contener el temblor que le recorría el cuerpo. «Vas a regresar allá», afirmó ella. No era una suposición. Diogo revisó el cargador de la pistola que había sacado de la funda,
y el sonido metálico resonó seco en la habitación. Atacaron mi casa, amenazaron a mis hijos. Si no termino esto esta noche, vendrán por nosotros mañana. Y pasado mañana, hasta que lo consigan. Guardó el arma y se acercó a ella, sujetando a Caroline por los hombros. Tengo que cortarle la cabeza a la serpiente. Es la única forma de volver a tener paz. Caroline miró sus manos, las mismas manos que la habían tocado con tanto amor horas antes, ahora listas para quitar vidas. No le pidió que se quedara. Sabía desde el momento en que entró a ese auto negro años atrás quién era él. Sabía que su seguridad costaba la violencia de él. Regresa con nosotros, dijo ella con voz firme, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. No te atrevas a morir, Diogo Petkovic. Él la jaló para un beso rápido, intenso, con sabor a despedida y promesa. Siempre regreso. Cierra la puerta con seguro en cuanto salga. No le abras a nadie, a menos que escuches mi voz. Diogo salió bajo la lluvia. El sonido del motor del auto alejándose fue tragado por la tormenta, dejando a Caroline sola en la cabaña, resguardando los restos de inocencia de sus hijos, mientras su esposo iba a incendiar el mundo por ellos. El viaje de regreso a la ciudad fue un borrón de furia fría. Diogo no sentía miedo, no sentía dudas, sentía solo una claridad cristalina. Aquel ataque no había sido aleatorio, había sido coordinado. Y solo había un hombre con la osadía y la estupidez necesarias para intentar algo así contra la familia Petkovic, Vargas, un rival antiguo, un hombre que había confundido el silencio de Diogo en los últimos años con debilidad. Diogo no convocó a un ejército. No quería una guerra prolongada, quería una masacre quirúrgica. Llamó a sus 3 hombres de confianza, los mismos que lo servían desde antes de Caroline, hombres que eran sombras vivas. Se definió el punto de encuentro. El almacén de Vargas quedaba en la zona portuaria, un lugar de concreto y óxido donde el sonido del mar golpeaba contra el muelle. La lluvia enmascaraba los pasos. Diogo y sus hombres llegaron como fantasmas. Eliminaron a los vigilantes externos sin disparar un solo tiro. Cuchillos y silencio. Diogo se movía con una eficiencia brutal, rompiendo cuellos y arrastrando cuerpos hacia las sombras, con el rostro impasible como una máscara de piedra. Cada hombre que caía era un pago por la lágrima de Sofía, por el miedo en los ojos de Gabriel. Entraron al edificio principal. El lugar estaba mal iluminado, oliendo a aceite y a humo de cigarro barato. En el centro del galpón, Vargas se reía fuerte, rodeado por media docena de secuaces armados, celebrando prematuramente la supuesta caída del rey. Petkovic está corriendo como una rata, exclamaba Vargas, levantando un vaso de whisky. Mañana la ciudad es nuestra. La puerta de metal explotó hacia adentro con un estruendo ensordecedor. Antes de que el humo bajara, 2 de los hombres de Vargas ya estaban en el suelo con agujeros precisos en la frente. El caos se desató, los tiros resonaron y las chispas volaron cuando las balas impactaron en las vigas de metal. Diogo avanzó por el pasillo central, ignorando la cobertura, caminando como un espectro de la venganza. Disparó 2 veces, derribando a otro guardia. El hombre a su lado cayó herido, pero Diogo no se detuvo. No podía detenerse. Vargas intentó sacar su arma, pero el miedo lo hizo lento. Vio a Diogo surgir del humo, con sus ojos negros fijos en él, sin brillo, sin humanidad. «Diogo, espera. ¿Podemos hablar?», gritó Vargas, retrocediendo hasta golpear la espalda contra una pila de cajas. Diogo no respondió. No estaba ahí para negociar. Le disparó en la mano derecha a Vargas, haciendo volar lejos el arma de su rival. El grito de dolor del hombre resonó por el galpón vacío, ahora silencioso, pues todos sus guardias estaban muertos en el suelo de concreto. Diogo caminó hacia él con pasos lentos y pesados. Vargas se sujetaba la mano destrozada, encogido en el suelo, mirando hacia arriba con terror absoluto. «Yo no sabía que la familia estaba en la casa», mintió Vargas llorando. «Lo juro, solo iba a ser una advertencia». Diogo se paró frente a él. La imponente figura del mafioso bloqueaba la poca luz que venía del techo. «Tocaste mi santuario», dijo Diogo con voz baja, casi un susurro, pero que cargaba más violencia que cualquier grito. «Hiciste llorar a mi hija». Diogo se agachó, agarrando a Vargas por el cuello y levantándolo del suelo con una sola mano,
estrellando su espalda contra la pared de metal. Por favor, tengo dinero, tengo contactos. Te doy todo lo que quieras, suplicaba Vargas, con la sangre corriéndole por el brazo. No tienes nada, corrigió Diogo. Eres un hombre muerto que se olvidó de caer. Diogo no usó el arma para el golpe final. Soltó a Vargas, quien cayó de rodillas, sollozando. El mafioso miró a su alrededor y vio una barra de cabra de hierro tirada sobre una mesa cercana. La tomó, sintiendo el peso frío del metal en su mano. Vargas miró el objeto y entendió. No, por favor. Mírame, ordenó Diogo. Vargas obedeció, paralizado por el terror. Esto no son negocios, dijo Diogo. Esto es personal. El primer golpe fue brutal, silenciando los gritos. Diogo no paró. Golpeó una y otra vez, descargando años de tensión, descargando la rabia de ver su paz violada, descargando el odio por haber sido obligado a mostrar ese lado monstruoso de nuevo. Cuando se detuvo, el silencio en el almacén era absoluto. Solo se escuchaba la respiración pesada de Diogo. Soltó la barra de hierro, que cayó con un golpe metálico en el suelo ensangrentado. Se miró las manos, estaban manchadas de rojo. La sangre de Vargas, la sangre de los hombres que intentaron destruir su vida. Uno de sus hombres, herido en el hombro, se acercó cojeando. Señor, está hecho. Limpiamos el perímetro. No quedó nadie. Diogo asintió sin mirar atrás. Se quitó el saco manchado y lo arrojó sobre el cuerpo irreconocible de Vargas. Químenlo todo, ordenó Diogo. Y quiero que este lugar se vuelva cenizas. Que no quede nada para contar la historia. Salió del almacén regresando a la lluvia. El agua fría le lavaba la sangre del rostro, pero sabía que la mancha en el alma era permanente. Había cumplido la promesa. La ciudad lo sabría, nadie jamás se atrevería a mirar a la familia Petkovic de nuevo. Pero mientras conducía de regreso al bosque, hacia la cabaña donde su esposa e hijos dormían, Diogo sintió un peso aplastante en el pecho. Había ganado la guerra. Había matado al monstruo. El problema era que, para matar al monstruo, tuvo que soltar a la fiera que vivía dentro de sí. Y ahora, regresando a la luz suave de la chimenea y al amor de Caroline, se preguntaba si lograría encerrar a esa fiera otra vez o si esta vez la oscuridad había consumido una parte del que jamás regresaría. El auto subió por el camino de terracería. La cabaña estaba ahí, inmóvil, a salvo. Detuvo el auto y se quedó observando el humo salir por la chimenea. Necesitaba entrar. Necesitaba decirle a ella que se había terminado, pero sus manos temblaban en el volante, no de miedo, sino de adrenalina residual, de violencia contenida. Diogo respiró profundo, intentando encontrar al hombre que Caroline amaba debajo del asesino al que el mundo temía. Abrió la puerta del auto y caminó hacia la entrada, rezando para que ella aún lograra reconocerlo cuando cruzara esa puerta. Golpeó 3 veces el código. Escuchó los pasos rápidos del lado de adentro y los cerrojos abriéndose uno a uno. La puerta se abrió. Caroline estaba ahí. Miró su ropa, el cansancio en su rostro, la oscuridad en sus ojos. No preguntó qué había hecho. Ella lo sabía. Y sin dudarlo, lo jaló hacia adentro y lo abrazó, manchando su propia ropa con la suciedad y la lluvia que él traía consigo. Ya está, susurró él en su cabello. Lo sé, respondió ella. Pero ambos sabían que, aunque la amenaza externa había sido eliminada, las cicatrices de esa noche marcarían a la familia para siempre. El agua caliente caía con fuerza sobre los azulejos oscuros del baño, creando una densa nube de vapor que empañaba el espejo y volvía el aire pesado, difícil de respirar. Diogo estaba parado bajo el chorro hirviendo, con las 2 manos apoyadas en la pared fría frente a él y la cabeza baja. El agua le corría por su ancha espalda, trazando el camino de las viejas cicatrices y mezclándose con la suciedad, el sudor y los rastros invisibles de una noche que jamás lograría borrar de su memoria. Se tallaba la piel con una brutalidad contenida, como si intentara arrancarse no solo la pólvora impregnada en sus poros, sino la esencia misma de lo que se había visto obligado a hacer. La fiera había salido, cumplido su propósito y regresado a la jaula, pero los barrotes parecían más frágiles. Ahora, el silencio de la cabana era absoluto, excepto por el sonido continuo de la regadera, un ruido blanco que no lograba apagar los gritos que aún resonaban en su mente. La puerta de vidrio del baño se abrió despacio.
Diogo no se giró. Sabía quién era. Solo una persona en el mundo tendría el valor de entrar ahí en ese momento, cuando todavía olía a muerte y peligro. Caroline no dijo nada. Entró ignorando el agua que le mojaba la ropa, ignorando la sangre seca que aún manchaba la camisa del tirada en la esquina. Tomó la esponja de las manos de él, un gesto suave pero firme que lo hizo paralizarse. Con movimientos lentos y circulares, comenzó a lavarle la espalda. Su tacto no tenía miedo, no tenía repulsión. Había solo una aceptación silenciosa y absoluta. Le lavó los hombros tensos, bajó por la columna vertebral marcada por la tensión y rodeó las marcas de batallas antiguas. Diogo soltó el aire que retenía en los pulmones, un sonido ronco y exhausto, y apoyó la frente en la pared. «Nunca más van a regresar», dijo él con voz baja, casi inaudible bajo el ruido del agua. «Lo sé», respondió Caroline, continuando la limpieza de su piel con devoción. «Tú te aseguraste de eso». Diogo se giró lentamente, quedando de frente a ella. El agua le empapaba el vestido, pegando la tela a su cuerpo, pero a ella no parecía importarle. Él le sujetó el rostro entre sus manos grandes y callosas, y sus pulgares le acariciaron los pómulos con una delicadeza que contradecía la violencia de sus acciones de hacía unas horas. Buscó en sus ojos cualquier señal de juicio, cualquier fragmento de horror por saber quién era él realmente, pero encontró solo el reflejo de su propia alma anclada y segura. Ella era el faro en la tormenta, la única cosa que impedía que la oscuridad lo tragara por completo. «Lo haría todo de nuevo», confesó él, y la verdad salió como una sentencia. Si fuera para mantenerlos a salvo, quemaría el mundo entero hasta que solo quedaran cenizas. Caroline colocó sus manos sobre las de él, reafirmando el contacto. «Por eso duermo tranquila por la noche, Diogo, porque sé que el monstruo allá afuera le tiene miedo al monstruo que duerme a mi lado». Se quedaron ahí por un largo tiempo, con el agua lavando el pasado inmediato, lando un pacto silencioso de supervivencia y lealtad. Cuando salieron del baño, la tormenta allá afuera había cesado. El amanecer comenzaba a romper el horizonte, tiñendo el cielo de un gris pálido que prometía, si no redención, al menos un nuevo comienzo. Diogo se vistió en silencio. Pantalón oscuro, camisa limpia. La funda del arma regresó al lugar de siempre, un peso familiar y necesario. Caminó hacia la habitación de al lado, donde los niños dormían. La puerta estaba entreabierta. La empujó despacio, evitando hacer cualquier ruido en el suelo de madera vieja. La débil luz de la mañana entraba por la rendija de la cortina, iluminando los rostros serenos de los pequeños. El niño dormía con un brazo estirado fuera de la cama, con una respiración rítmica y profunda. La niña estaba encogida, abrazando a un oso de peluche, ajena a todo el terror que su padre había enfrentado para garantizar ese sueño tranquilo. Diogo sintió un nudo en el pecho, un dolor físico que nada tenía que ver con heridas. Era el peso de la responsabilidad. Se acercó a la cama de su hija y le acomodó la cobija, cubriendo sus pequeños pies descalzos. Ella se movió, abriendo los ojos somnolientos por un instante. «Papá», susurró ella con la voz pesada por el sueño. Diogo se arrodilló al lado de la cama, quedando a su altura. «Aquí estoy, cariño. Vuelve a dormir». «¿El hombre malo ya se fue?», preguntó ella con una inocencia que le partía el corazón. Él le acarició el cabello, apartándole un mechón de la frente. «Sí, el hombre malo ya se fue y nunca más va a regresar». Ella sonrió, cerrando los ojos de nuevo, confiando ciegamente en su palabra. Diogo permaneció ahí arrodillado, observándolo respirar, absorbiendo la paz que emanaba de esa habitación. Esos niños eran la única parte de él que permanecía pura, intacta por la suciedad de su mundo, y él dedicaría cada segundo de su existencia, cada gota de su sangre, para garantizar que siguiera así. Se levantó despacio, sintiéndose más humano de lo que se había sentido en años. En la sala principal de la cabaña, Caroline terminaba de organizar las pocas cosas que habían traído. La chimenea ahora era solo brasas, y el calor residual templaba el ambiente. Lo miró cuando él entró y un entendimiento mudo pasó entre los dos. Era hora de regresar. La cabaña había cumplido su propósito de refugio, pero su lugar no era estar escondidos en el bosque. Su lugar era en la cima, a la vista de todos, donde nadie se atrevería a tocarlos de nuevo. «¿El auto está listo?»,
preguntó ella. Mis hombres ya están posicionados en el camino, respondió Diogo, revisando su celular. La seguridad fue restablecida. La ciudad sabe lo que pasó esta noche. El mensaje fue entregado. Caroline asintió. Tomó su bolso, pero antes de salir se detuvo y miró alrededor de la rústica cabaña. Aquí fue donde sobrevivimos, murmuró. Diogo se acercó por detrás, rodeándole la cintura con los brazos y apoyando la barbilla en su hombro. No, corrigió él, con su voz grave vibrando contra la espalda de ella. Sobrevivimos porque estamos juntos. El lugar no importa. Despertaron a los niños con suavidad. No hubo prisa. El desayuno fue simple, con pan calentado en el horno de leña y leche caliente. Diogo observaba cada movimiento de su familia, cada sonrisa, cada migaja que caía en la mesa, guardando esa imagen como un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando finalmente salieron, el sol ya estaba en lo alto, disipando la neblina que cubría el bosque. El convoy de autos negros esperaba en el camino de terracería imponente, desentonando en ese escenario natural. Los guardias abrieron las puertas con la reverencia habitual, pero había algo diferente en sus miradas esa mañana. Un respeto renovado, el miedo mezclado con admiración. Sabían lo que el jefe había hecho. Sabían que la leyenda sobre Diogo Petkovic no era una exageración. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso, pero no tenso. Era un silencio de triunfo. Caroline sostenía la mano de Diogo sobre la consola central, con los dedos entrelazados con fuerza. Los niños jugaban en el asiento de atrás, ajenos a la gravedad del momento. A medida que el paisaje cambiaba de árboles y tierra a concreto y rascacielos, Diogo sentía que la armadura se cerraba a su alrededor de nuevo. La ciudad era su territorio, pero también su campo de batalla. Y estaba regresando al trono, no como un rey benévolo, sino como un conquistador que acababa de aplastar la rebelión. El portón de hierro de la mansión se abrió lentamente, y las cámaras giraron para seguir la entrada de los vehículos. La casa estaba exactamente como la habían dejado, inmaculada, grandiosa, fría en su perfección arquitectónica. Pero al bajar del auto, algo parecía diferente. El aire se sentía más ligero. La sombra constante de amenaza que planeaba sobre ellos en las últimas semanas se había disipado. El ama de llaves estaba en la puerta con los ojos llenos de lágrimas, sosteniéndose las manos junto al delantal. Bienvenidos de regreso, señor, señora. Prepara el almuerzo favorito de los niños, ordenó Diogo, pero su tono fue menos áspero que el habitual. Y abre las cortinas. Quiero luz en esta casa. Caroline subió las escaleras con los niños para ayudarlos a instalarse, dejando a Diogo solo en el vestíbulo de entrada. Caminó hacia la oficina, su santuario, donde tomaba las decisiones que moldeaban el destino de tantos. Se detuvo ante el gran ventanal de vidrio que iba del suelo al techo, observando el jardín extenso y bien cuidado. Se quitó el saco y lo arrojó sobre el sillón de cuero. Se aflojó la corbata. Fue a la repisa de las bebidas y se sirvió una porción de whisky. El líquido giró en el vaso de cristal, capturando la luz del sol. No bebió de inmediato. Se quedó sosteniendo el vaso, sintiendo el peso del cristal y el frío transmitido a sus dedos. Pensó en el hombre que había matado la noche anterior. Pensó en el novio de Caroline, aquel primer problema insignificante que había desencadenado todo esto, parecía haber sido en otra vida. La puerta de la oficina se abrió. Caroline entró, ahora vestida con ropa cómoda de casa y con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Caminó hacia él y le quitó el vaso de la mano, tomando un pequeño trago antes de devolvérselo. El sabor del whisky en sus labios era una invitación y una promesa. Los niños están jugando, dijo ella. Parece que nada pasó. Es mejor así, respondió Diogo. La infancia debe ser protegida de la verdad lo más posible. Ella rodeó el escritorio y se paró a su lado, mirando hacia la misma vista del jardín. ¿Y nosotros?, preguntó ella, ¿estamos protegidos de la verdad? Diogo se giró hacia ella, con el rostro serio y las sombras bajo los ojos revelando el cansancio acumulado de años de vigilancia. Nosotros somos la verdad, Caroline. La verdad es que el mundo es cruel, oscuro e impasible. Pero dentro de estos muros, mientras yo respire, nada te va a tocar. Esa es la única verdad que importa.
Caroline le tocó el pecho, sintiendo los latidos fuertes y rítmicos del corazón de ese hombre complejo. «Yo no necesito que el mundo sea bueno», dijo ella, levantando la mirada para encontrarse con la de él. «Solo necesito que tú estés en él conmigo». Diogo dejó que una sonrisa extraña, casi imperceptible, curvara las comisuras de su boca. Inclinó la cabeza y la besó. Un beso lento, profundo, que sellaba no solo el amor entre ellos, sino el destino que habían elegido compartir. Ya no había miedo, ya no había dudas. Había solo ellos contra todo y contra todos, atrincherados en su fortaleza de mármol y sentimientos blindados. Se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos una última vez, con la intensidad de quien ve la cosa más preciosa del universo. «Entonces, estamos de acuerdo», susurró él. «Para siempre», repitió ella. Diogo se giró hacia la ventana, observando sus dominios con Caroline firme a su lado. El sol brillaba allá afuera, iluminando el camino por delante. Las sombras aún existían, escondidas en las esquinas, esperando una oportunidad. Pero Diogo Petković ya no le temía a la oscuridad, pues ahora tenía un motivo para ser la luz que quemara a cualquiera que se atreviera a acercarse. Y si el infierno llamaba a la puerta de nuevo, él estaría esperando. Listo. Y nunca, jamás solo. Si llegaste hasta el final de esta historia, entonces eres de mi equipo. El equipo que entiende que no toda protección nace de la justicia y que a veces el amor comienza en el miedo y decide quedarse. La historia de Diogo y Caroline habla sobre elecciones, cuidado y sobre cómo dos vidas heridas pueden reconocerse en el silencio. Y recuerda, todas las historias aquí en Tramas de Amor son originales, creadas con intensidad y respeto por ti que te quedas hasta el final. Dale me gusta, comparte y activa la campanita. Eso es lo que mantiene vivo al canal y permite que historias como esta sigan siendo contadas. Nos vemos en la próxima historia de Tramas de Amor.